Ok, bueno, buen día, Josué. La Buenos intención pues, días. de esta sesión es, como tal, que funja como una guía para lo que viene siendo la construcción del producto integrador, o sea, la parte final, que no es otra cosa que el constructo de lo que viene siendo el capítulo 2, que es sobre todo la parte del marco teórico referencial, como alude precisamente a este curso. Dicho de otra manera, y así como lo expreso aquí en este espacio, es el sustento metodológico de la investigación. Entonces, en un principio, como en todo, en el capítulo uno se empieza a estructurar el sentido de la misma. Después ahondamos, ¿no? En cuáles son los elementos que de alguna u otra manera sostienen, tanto de manera teórica, de manera histórica, con los hitos referentes a los temas que nos interesan. Y sobre todo, ¿no? También hablando de esta combinación de la parte conceptual con la parte contextual. Es por ello, ¿no? Que este esquema, ¿no? Que nosotros estamos tratando de desarrollar debe de llevar un cierto orden, porque a partir de aquí y nosotros debemos de cuidar que esto no pierda coherencia o no pierda hilo con los elementos que estructuramos en un inicio. También, ¿no? Si tenemos que pensar en que el capítulo que sigue nos habla de lo que viene siendo el diseño metodológico. Y cuando hablamos del diseño metodológico es ya cuando hablamos de la estructura, es decir, qué tipo de, a lo mejor, qué tipo de investigación estamos emprendiendo, cuáles son las variables o categorías, el supuesto de investigación o en un dado caso objetivo de la investigación, si a lo mejor nos vamos a decantar, ¿no? En ese sentido, si es cuantitativa sería hipótesis, si es cualitativa sería un supuesto, eh, y si es cualitativa, por ejemplo, hablamos de propósitos, si es cuantitativa hablamos de objetivos. Entonces ya empezamos ahí a tomar algunas determinaciones de muestreo, de técnicas, de cuáles son los instrumentos de recolección de datos y así. Pero para llegar a eso, entonces, digamos que nos empapamos primero, ¿no? De todo para que nosotros podamos tener esos insumos, estos elementos para tomar esas decisiones y qué es lo mejor en nuestra investigación. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar mucho esta cuestión de la transversalidad a lo largo o de esta secuencia, ¿no? Lógica a través de los diferentes capítulos para garantizar, ¿no? Esta limpieza metodológica y que no nos complique, que no se nos haga más difícil al avanzar este trabajo de tesis. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto. Aquí, bueno, tenemos como tal la ruta de coherencia epistémica, donde, como bien mencionábamos hace un momento, en una primera instancia delimitamos el problema, ¿no? En el capítulo anterior, vemos cuál es, a través de una pregunta de investigación, cuál es el vacío de conocimiento. En muchos de los casos, jugamos mucho con la frontera del conocimiento, es decir, buscamos cuál es ese espacio que no se ha abordado. A veces pensamos que todo se ha investigado o que todo se ha contemplado, pero cuando hablamos de algún tema hay algo que es como muy interesante, que quizás pueden existir, digamos, estudios o investigaciones sobre un determinado rubro, pero que no está extendido hacia una determinada zona contextual. Generalmente, por ejemplo, sería como en nuestra región, en nuestra institución o así. Y esto cambia todo, ¿no? Porque nos da una ventana de oportunidad de cosas que no suceden como la literatura nos diría que lo hace. Y este es un error muy común, ¿no? Un ejemplo pues a lo mejor este fanatismo por adoptar ideas o estrategias del extranjero sin un análisis previo. Entonces hay gente que dice, es que esto está funcionando bien en Finlandia, hay que hacerlo aquí en México, pero sin contemplar, ¿no? Los elementos o factores contextuales que hacen que quizás eso que se quiere implementar aquí en nuestra región no funcione. Entonces, al final de cuentas, ahí existe un vacío de conocimiento. Un ejemplo de esto es cuando llegó la pandemia, por ejemplo, había muchos estudios, había cuestiones de avances en relación al tema de lo que vienen siendo los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, de la educación virtual, pero
había o existía en el ámbito del adulto, ¿no? Del adolescente o de la persona, hablamos de edades de 15 años en adelante. No obstante, para personas o individuos de educación básica, es decir, si nos referimos a los niños, no había evidencia de cómo, o estudios profundos de cómo la educación virtual podría tener injerencia o impacto en ellos. Y ahí donde para muchos de nosotros no había un vacío de conocimiento que se tenía que trabajar o abordar. Entonces, bueno, a eso me refiero, ¿no? Por otro lado están los supuestos de respuesta, perdón, estos supuestos o hipótesis van a depender si me decanto por una investigación cuantitativa o cualitativa. Pero aquí es donde yo aludo en base a lo que ya investigué, en base a lo que ya me planteé, un poquito a mi experiencia. Digo, bueno, yo supongo o tengo la teoría de que esto sucede por esta razón. Y entonces forma parte de este elemento que quiero demostrar o en un dado caso refutar, ¿no? A lo largo del desarrollo de mi proyecto doctoral. Y todo esto nos lleva a una fundamentación. Esta fundamentación científica que ponemos aquí, pues nos habla de que hay que hacerlo con mucho sentido, con mucha estrategia, que no se trata de copiar y pegar todos los elementos referentes, sino que tenemos que armar un fundamento teórico, sobre todo sustentado en los elementos que queremos investigar, ¿no? Y es decir, por eso es que en parte de lo que se le solicita es que nosotros tengamos bien claro como parte de una guía, ¿no? De desarrollo, el esquema gráfico, ¿no? Histórico conceptual, porque entonces a lo mejor el tema es muy amplio, ¿no? Pero me voy a concentrar en esos elementos del tema que me llaman la atención. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la adopción de la nueva escuela mexicana del sistema educativo, nacional, pues bueno, es muy complejo, es muy amplio, pero a lo mejor dentro de la parte histórica, pues voy a ir viendo, por ejemplo, aquí voy viendo cuáles son esos hitos de origen o cuáles son esos elementos de cambio, esos cambios de inflexión significativos que han dado pie a la modificación del modelo educativo en México como tal. Entonces, cuando hablamos de esto, sí, a lo mejor hay una parte cronológica, pero no se trata de hacer una narrativa histórica total, sino nada más de los puntos más relevantes, como cada cambio en modelo educativo. Aquí, por ejemplo, me dio la tarea de estructurarles un pequeño parrafito basándonos en esto, que ustedes consideren cuál es el objeto de estudio. Y cuando hablamos de objeto de estudio, bueno, es porque en un principio es algo que nosotros en el primer capítulo tuvimos que definir, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Entonces, ¿a qué me refiero con esto y desde qué perspectiva? Si yo estoy hablando de todo el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, sí, pero ¿desde qué enfoque? O sea, ahí es donde entra la delimitación, ¿no? O sea, yo voy a hablarlo desde la perspectiva de los estudiantes, voy a analizar la praxis de los docentes, voy a analizar cómo se viene gestionando desde la parte directiva, en qué me voy a centrar. O sea, y ahí es donde hablamos en un principio de cuál es mi objeto de estudio. O mi objeto de estudio es el modelo en sí. Porque, bueno, existe el error común, la tentación de querer abarcar todo, querer estudiarlo, analizar a los estudiantes, es decir, a los alumnos, analizar a los padres de familia, analizar el centro educativo, analizar a los padres, digo, perdón, a los docentes, analizar a los directivos, analizar a los administrativos, y la realidad es que se vuelve muy complejo. Entonces es por eso que debemos de acotar. Entonces a lo mejor aquí digo, mi objeto de estudio, quizás, por ejemplo, en este caso podría decir, son, son en este caso los estudiantes y lo que voy a analizar es el rezago escolar. O puedo estudiar el tema de los docentes y cómo los docentes tienen un impacto en el rezago escolar. Sí, o sea, pero tengo que tener un enfoque para no abarcar tanto. Entonces aquí el objeto de estudio, por ejemplo, no es ni siquiera los estudiantes, no son los docentes,
si no es un problema el rezago escolar. Entonces, digo, en este ejemplo, ¿no? Ustedes obviamente pueden decantarse por cualquiera de los elementos que acabo de mencionar. Y entonces el rezago escolar dice, bueno, ¿cuál es el hito, por ejemplo, de origen? ¿O cuál es el momento histórico que quiero hacer mención? Entonces aquí me habla de mediados del siglo XX. El estado inicial es que decía que una falta de infraestructura. En la actualidad hay una brecha digital, ¿no? Entonces, ¿cómo lo redacto? Entonces aquí pongo el ejemplo. Digo, históricamente el análisis del rezago escolar, aquí ustedes pueden escribir lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, puedo poner, voy a poner aquí, el objeto de estudio, por ejemplo, podría poner la planeación docente. El hito, un ejemplo, a lo mejor podríamos hablar de el sexenio de Morena, de AMLO, ¿no? Digo, bueno, obviamente no vamos a dejar así, lo redactaríamos de una manera eh, más correcta, ¿no? El estado inicial, ¿no? Cuando empezó este tema, se tomaba en cuenta un modelo educativo por competencias. Obviamente también no con mayúsculas todo, ¿eh? Y en la actualidad se pasó a la nueva escuela mexicana. Entonces, bueno, le voy a poner así, nueva escuela mexicana. Y primero se pasó por progresiones, fue la primera, y luego ya se pasó otra vez al tema de los atributos, pero aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo de este primerito, de este primer cambio que yo ubico, entonces diría, históricamente el análisis de la planeación docente encuentra su génesis en el sexenio de AMLO, periodo en el que se manifestaba primordialmente como modelo educativo por competencias, ¿no? En un inicio, no obstante, la evolución de las políticas educativas ha transformado este fenómeno, desembocando hoy en la NEP con progresiones, lo que justifica la necesidad de este estudio doctoral. O sea, es un ejemplo. Pero así como esto, vamos a ir hilando varios párrafos de cada hito que yo considere importante, ¿no? Entonces, ¿en qué área? Pues depende del objeto de estudio y lo que está cambiando, ¿no? Entonces, esta es la parte histórica y lo debo de construir así. Entonces, si bien no es un listado cronológico, o sea, no es una línea del tiempo donde pongo esto y esto, no, tengo que hacer un análisis. Es decir, como aquí tengo que hacer una redacción donde yo vaya hilando de manera narrativa cómo va, digamos, impactando un hito con el otro y cómo ha ido cambiando eso a mi objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, si habláramos del objeto de estudio como el perfil docente, por ejemplo, y cuál es mi hito de origen, ¿no? O sea, a partir del sexenio bueno, hubo varios cambios, pero a partir del sexenio, no sé si yo recuerdo, de Peña Nieto, que fue el cambio de modelo por competencias. Por ejemplo, el estado inicial había mucho mayor, podemos decir, muchos más atributos de poder en el perfil docente, y en la actualidad todo está centrado en el alumno. Entonces podemos ver que existe o un cambio en la jerarquía o los elementos de jerarquía que se le han dado al docente en comparación de lo que se tenía antes. Entonces yo puedo ahondar un poquito más en eso, que antes el centro de la educación o todo fungía a partir del docente. Y ahora todo aparentemente, digo aparentemente, no, porque hay mucha simulación, está centrada en el alumno y en sus derechos a la educación. Entonces, ahora, por ejemplo, antes se invertía en la capacitación docente y en que los docentes tuvieran mejores condiciones para que eso impactara en los alumnos. Ahora es al revés. Ahora se le quita al docente y hay inclusive becas, ¿no? Y se les aporta a los estudiantes con la intención, o este gobierno cree que dándoles dinero los alumnos van a mejorar su desempeño. Pues como dicen, el tiempo y la historia les dará la razón o se las negará, ¿no?
pero eso es un parteaguas histórico, ¿no? Por ejemplo, hablando de todo este tema, las becas, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo lo estructuro de esta manera y después paso a la parte del marco conceptual. En la parte del marco conceptual sí es bien importante ubicar que yo, si bien más adelante tengo que estructurar todo desde el diseño metodológico, mm, sí puedo irme adelantando un poco con la definición de variables o categorías. Es decir, mi investigación va a ser de enfoque cualitativo o cuantitativo. Y en estos desarrollos es cuando voy a ir corroborando o me voy a ir dando cuenta si mi construcción, digamos, básica como de mi protocolo tiene sentido o no. Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de mi objetivo o de mi propósito, pues decir, bueno, mi objetivo lo puedo medir. Sí, entonces mi investigación va a ir de un corte cuantitativo. Por ejemplo, yo puedo medir la calidad de las planeaciones docentes, puedo medir la calidad de la praxis docente en el aula. Pues la realidad es que desde mi perspectiva podríamos, sí, nos escalas de Likert, encuestas y todo, pues la realidad es que es muy complejo. Una situación así ahondaría más en lo cualitativo que en una cuestión cuantitativa. Por ejemplo, yo puedo medir el desempeño de un estudiante y si yo hablo de desempeño o de su aprendizaje, pues algunos dirán, sí, puedo medirlo con la calificación, pero sabemos bien que la calificación como tal no mide el desempeño, ¿no? Hay muchos docentes que ni siquiera revisan los trabajos o que o que no les dan las clases que deben de ser con los temas que deben de ser y todos los alumnos pasan. Y eso no garantiza que un niño pues, salga de la primaria sabiendo leer y escribir. Entonces, ¿realmente podemos medir todo con calificaciones? La realidad es que no. O sea, el aprendizaje de un estudiante es más complejo que eso. Pero si lo vemos desde esa visión, entonces no estaremos hablando del aprendizaje. Lo que sí pudiéramos a lo mejor estar midiendo es la mejora de las calificaciones, que es otro punto, que eso sí es cuantitativo. Pero si queremos ser más profundos y meternos a la cuestión de valorar el día a día en el aprendizaje de un estudiante, entonces mi corte sería cualitativo. Entonces, cuando yo ubico esto, y veo mis categorías, o sea, por ejemplo, en este caso digo variable, lo puedo medir, no lo puedo medir. Esto que estoy mencionando no lo puedo medir, entonces va a ser una categoría. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son los elementos que estoy vinculando en mi pregunta de investigación y en mi investigación en sí? Por ejemplo, si yo quiero decir, voy a poner un ejemplo, que en mi pregunta de investigación hablo de por qué en el desempeño de los estudiantes o bueno, vamos a hablar de los docentes, ¿no? ¿Por qué la planeación didáctica bien estructurada mejora? O bueno, no sé si sea correcto, a lo mejor hay muchas maneras de verlo en la pregunta, pero voy a tratar de estructurarla así al aire. Por ejemplo, a ver, voy a decir que mi pregunta de investigación sería, ¿la planeación didáctica realmente cambia, modifica o tiene impacto en la praxis docente en el aula? Entonces, si lo veo de esa manera, ¿no? Si realmente tiene un impacto, entonces yo estoy hablando ya de una pregunta que me está relacionando en mi pregunta dos cosas, la planeación y la intervención docente en el aula. Entonces tengo dos categorías. En esas dos categorías puedo yo empezar a desmenuzar los elementos conceptuales de mi marco teórico. En esos dos. O sea, me voy a poner a desmenuzar toda la parte bueno, aquí toda la parte que tiene que ver con planeación, desde la parte histórica, desde la parte conceptual, y toda la parte que tiene que ver con la intervención educativa, ¿no? En el aula. Y esos van a ser mis ejes o mis líneas generadoras hacia abajo, ¿no? Voy a segmentar y a hacer subtemas a partir de esto. Entonces, ya que tengo esto, por ejemplo, hablo de una categoría en este sentido, por ejemplo, sería la planeación docente, ¿no?
Y a lo mejor aquí voy a poner el autor, la postura de este autor. Voy a poner acá otro autor que este es de contraste, que a lo mejor este habla de que es vital el aprendizaje mediante, a lo mejor el aprendizaje significativo. Y a lo mejor tengo otro que me habla que tiene que ver más con la cuestión contextual, como Vygotsky, ¿no? Y voy a generar un párrafito de diálogo. Por aquí lo que decimos es que mi regla de no justaposición es hacerlo como efecto catálogo, ¿no? Definir autores sin conexión. Decir, ah, mira, este autor dice esto, este autor dice esto, pero en ningún momento hago el diálogo, es decir, hago este vínculo de redacción. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? De esto. Entonces, y aquí hay un ejemplo más formal de cómo debería de ser. Entonces, la mayoría de ustedes ya tiene esta parte, ya tiene los elementos, ya tiene las citas con sus referencias, pues nada más hay que darle forma y asegurarnos que estos elementos que nosotros estamos desarrollando, pues sí tengan un vínculo con mis categorías o con mis variables. Entonces aquí me dice, la categoría de planeación docente es fundamentada inicialmente por este autor, quien la conceptualiza como en contraste con fulanito que enriquece su visión diciendo que bla, bla, bla. Para efectos de esta investigación se adopta una síntesis analítica que integra ambas posturas, permitiendo la comprensión holística del fenómeno. Y así, y vamos a ir redactando poco a poco, pero más o menos les comparto como una fórmula de redacción, por así decirlo, que les sirva de guía. Buscar una idea. Cuando hablo de contraste, a lo mejor no necesariamente tendría que ser así. Si hay otro autor que enriquece o que digamos, que sostiene al otro, es decir, que converge, que es coherente, pues hay que ponerlo, ¿no? Este autor coincide con lo que dice este otro. Y este también coincide, o sea, no precisamente tiene que haber alguien que diga que es lo contrario. Simplemente dice coincide, pero a lo mejor agrega este factor. Ah, perfecto, nos sirve y hay que irlo este, redactando de esa manera. Y por otro lado está el marco contextual institucional. Aquí no hay otra cosa que hablar de cuáles son los factores que están alrededor de nuestra institución, de nuestro centro educativo, es decir, de donde estamos desarrollando nuestro proyecto y que en este caso, pues a lo mejor estamos hablando de la sociodemografía, ¿no? ¿Cuál es el perfil de nuestra muestra? Estamos hablando de estudiantes, a lo mejor de escuela privada, de escuela pública, de escuela rural, en qué condiciones. Podemos hablar, ¿no? La mayoría a lo mejor son católicos o en esta escuela donde estamos es cristiana o en esta escuela a lo mejor hay una, tiene un origen de migración de tal lugar, se habla, aparte del español, alguna lengua, digamos, no sé, de algún antecedente histórico, como por ejemplo podría ser el purépecha, ¿no? O el náhuatl, digo, si fuera rural, o no, o es muy urbana, alrededor está rodeada de un complejo turístico, o no es turístico, es un complejo a lo mejor industrial, o sea, todos esos elementos, ¿no? Los marcos legales, locales, los indicadores estadísticas locales, como pues la mayoría de la población tiene grados o los padres de estos niños tienen grados educativos altos o no los tienen, la infraestructura que cuenta la escuela, todo esto es importante. Todo esto es importante porque cobija, ¿no? Y nos permite entender el actuar en un dado caso, si estuviéramos hablando de los estudiantes y de la misma manera de los docentes, ¿no? ¿Dónde están parados los docentes? Si, por ejemplo, en este contexto, pues yo también estoy hablando de los docentes, pues no solamente entonces hablaría de los alumnos, ¿no? Tendría que hablar cuál es el perfil de los docentes, la mayoría tiene qué grado de estudios, nivel educativo, es la única escuela en la que trabajan o trabajan en uno y otro lugar. Todo esto es bien, bien importante, ¿no? Los docentes son originarios de la zona o provienen de otros lugares. Eso también es un factor. em, Son solteros o con familia, edades. Las edades también es importante porque nos habla de una cuestión de generacional y nos habla también un poquito, nos puede ubicar de su relación con la tecnología.
Y por otro lado, bueno, tenemos ya el esquema. Aquí pongo un ejemplo donde lo separamos por ejes, eje histórico. Perdón, ya me dio ataque aquí de tosecita. Y- en este eje histórico, por lo que comentaba, ¿no? Los hitos que han tomado relevancia. Yo, por ejemplo, hablo aquí de lo que viene siendo el impacto del MS, que es el Learning Management System, que es lo de, no es otra cosa que un EVA, un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, las plataformas virtuales y cómo esto tiene un impacto en la autonomía del estudiante universitario. Entonces, el eje histórico, pues es cómo ha ido avanzando la educación remota por correspondencia, luego la televisión, ¿no? Luego después las telesecundarias, ¿no? Teleaprendizaje, luego ya entra el internet y luego ya como ahorita en la actualidad tenemos personalización masiva, el uso de la IA, los entornos que se han desarrollado tanto como Blackboard, como Moodle, como Classroom, el acceso a todo esto, ¿no? El eje pedagógico, aquí hablo del constructivismo, el conectivismo, la teoría del diálogo didáctico mediado. Entonces, si se fijan, o sea, ¿qué estoy haciendo? Voy segmentando, ¿no? Para mí, entonces, em, luego en la parte conceptual, pues bueno, aquí el uso de las TICs, voy a hablar de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Estos sistemas de aprendizaje o de gestión del aprendizaje, ¿no? Como tal, como sistema, su gestión y las modalidades, ¿no? El learning, be learning, M-learning y mis variables, por ejemplo, la autonomía del estudiante en contraste con su interacción. O a lo mejor aquí quizás sería más correcto hablar de categorías, mi eje de categorías, y lo voy segmentando así, de esa manera. Entonces, de esta forma yo tengo una estructura guía en la cual voy a ir desarrollando mi marco teórico histórico, ¿no? Sin salirme de ahí, porque evidentemente hay mucho tema, mucha tela donde cortar, pero me voy a concentrar en no salirme de esta mallita. Y bueno, ya finalmente aquí comparto un ejemplo integrador final, ¿no? Obviamente esto está más corto, ustedes tienen que hacerlo más profundo, pero es un ejemplo de idea para que más o menos tengan un punto de partida. Obviamente yo entiendo que la mayoría de ustedes ya tienen algo muy bien construido, eso lo he notado pues, en las retroalimentaciones que les he hecho. Saben que son algo los menos, ¿no? Los detalles que he encontrado, pero bueno, tratando un poquito de buscar siempre mejorar, pensando en que tiene esta posibilidad de mejora. Es por eso que, bueno, me atrevo a compartirles esta guía o este ejemplo y por eso la intención de la sesión, para que su producto pues quede de la mejor manera, que lo afinen lo más posible y bueno, atender a las dudas. Ahorita, bueno, Josué, me queda menos de un minuto. ¿Tienes alguna duda o cerramos la sesión? O tú dime, si no, si se llega a cerrar por el tiempo, la volvemos a aperturar.